Los pastores Rafael y Adriana Lemes nos enseñan paso a paso los tesoros de las Escrituras. Descubriremos cuánto nos ama Dios y qué ha ganado para nuestro beneficio. Este programa es patrocinado por nuestros amigos, miembros y socios de Iglesia Palabra Pura y Blaze Ministries International. Vamos a seguir estudiando lo que estábamos hablando en los últimos programas sobre la importancia de lo que Jesucristo ha hecho en la cruz para ti y para mí. Y una de las preguntas que obviamente nos tenemos que hacer es ¿cuál fue el motivo por el cual Jesús fue a la cruz? Y Adriana, ¿nos podrías hablar un poquito de eso? ¿Cuál es el motivo principal? ¿Cuál fue el motivo por el cual Jesucristo se dejó o permitió que Él vaya a la cruz? Esta es la base de la cristiandad, Rafael, y muchas personas que se autodenominan cristianos no han entendido esto. Y sin la revelación de este conocimiento, usted no va a tener restauración en su vida de lo que Jesucristo ganó. Él permitió ir a la cruz porque, como dice Gálatas 3:13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiesen la promesa del Espíritu Santo. El que lee esto así dice, ¿esto de qué está hablando? Yo no tengo la menor idea, no entiendo. Claro, pero si ya has estado escuchando los programas anteriores, te has dado cuenta que por un hombre, Adán, entró la maldición a la tierra, porque él puso a Satanás como Dios de este mundo. Pero ahora, porque Dios nos amó tanto, envía a Jesucristo, a su Hijo, para que Él rompa la maldición que Adán había traído. Tenemos que recordar que Jesucristo se llama en el Nuevo Testamento el segundo Adán. O sea que este segundo Adán, siendo perfecto, viviendo la vida perfecta, teniendo sangre real, como no podía ser tocado por el enemigo, si el enemigo se atrevía a tocarlo, lo iba a hacer ilegalmente. O sea, Satanás entró a este mundo con engaños, pero porque Adán lo permitió. O sea, Adán cayó en desobediencia y por eso Satanás subió aquí como Dios de este mundo. Pero ahora, si Jesucristo no hacía nada malo, como Él era el segundo Adán, tenía sangre real, dentro de Él no había pecado original, o sea, que Él no podía ser tocado. Por eso Jesucristo se calla la boca y está escrito muchas veces en el libro de Isaías, no abrió su boca, no abrió su boca. Como cordero inmolado fue llevado a la cruz y no abrió su boca. Él no abrió la boca porque Él estaba permitiendo que lo tocaran, que lo azotaran, que lo clavaran, que lo insultaran, que lo humillaran, que lo condenaran, que lo escupieran, que le hicieran todo esto, porque a medida de que le hicieran todo esto, Él iba a recuperar la bendición para el hombre. Esto es muy importante entenderlo. A ver, voy a tratar de explicarlo de una forma clara para que usted, teniendo esa revelación, no se deje robar más la bendición. Jesucristo fue tocado por Satanás. Usted dirá, pero Satanás, pero no fueron pues los romanos y los judíos los que hicieron esto. Pero el que estaba detrás de esto fue Satanás mismo. La Escritura lo dice. Claro, si ustedes por eso Adriana, la Escritura habla que dice que nosotros no peleamos con carne ni sangre, pero con cosas espirituales. Entonces ahí está la batalla real de todo esto. Obviamente el enemigo utiliza a la gente, pero la batalla realmente está desde el punto de vista espiritual. Exactamente. A eso es lo que te refieres, ¿no? Sí, detrás de todo lo natural que pasa, hay algo espiritual pasando. O sea, Satanás pensó, yo ya soy el Dios de este mundo. Yo como espíritu puedo manejar los asuntos de la tierra a través de los hombres que hagan lo que yo en los pensamientos les ponga. Entonces, ¿él qué dijo? Cuando vio a Jesucristo dijo, este es el segundo Adán, este es el Hijo de Dios. Si yo lo mato, yo me voy a quedar con el planeta, me voy a quedar con todo. Si yo consigo que Jesucristo haga algo mal, yo voy a ganar. Y por eso Él fue tentado por Satanás tantas veces. La Biblia dice que Él fue tentado en todo. El problema para Satanás es que Jesucristo nunca pecó.
Y como Jesucristo nunca pecó, Él no podía sufrir ninguna maldición. O sea, Él no podía ser tocado, Él no lo podían matar, Él no podía ser tocado por nadie. Entonces, de hecho, Jesucristo, cuando trataban de matarlo, las Escrituras dicen que trataban de arrojarlo, que lo iban a apedrear, que le iban a hacer de todo. Las Escrituras dicen, y Él se iba en medio de ellos. O sea, Él en su poder no permitía que lo tocaran. Él hablaba y no lo podían tocar. Cuando lo fueron a ir por Él, que fueron con palos, Él dice, ¿acaso yo soy un ladrón para que vengan a mí con palos? Él, cuando preguntaron, ¿usted es el Cristo? Él dijo, ¿quién es el Cristo? Él dijo, yo soy. Todo el mundo se fue para atrás. O sea, Él solo hablaba y nadie lo podía tocar. Por eso las Escrituras dicen que Él no abrió su boca, porque si Él abría la boca, Él iba a permitir que le hicieran cosas ilegalmente. Y las Escrituras dicen en 1 Corintios 2:7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Esto era un misterio. Para el mismo Satanás lo que estaba pasando era un misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Mira que dice que Dios predestinó lo que iba a pasar antes de los siglos. Por eso las Escrituras dicen que el Cristo fue crucificado antes de la fundación del mundo. O sea, Dios nada lo tomó por sorpresa. Dios en su omnipresente, omnisciente, en su omnisciencia, en su conocimiento completo, Él ya sabía todo, y como Él ya sabía todo, Él las respuestas ya las tenía, las soluciones ya las tenía. Entonces, acá en las Escrituras dice que antes de los siglos, Él ya tenía la solución de lo que iba a pasar. Exactamente, pero una cosa tenemos que tener en cuenta, porque hay mucha gente que piensa que el diablo o el enemigo Satanás está en la misma posición que Dios en ese aspecto, en que Satanás sabe todo, y él tiene conocimiento de todo, y eso no es así. No, Él era un ángel creado por Dios, no tiene el conocimiento de nada, lo único que hace es tergiversar el conocimiento de Dios. Sí. Él vuelve la fe, temor, el amor, odio, Él todo lo pervierte, lo cambia. Pero miremos lo que dice 1 Corintios 2:8. En 1 Corintios 2:8 dice, la que ninguno, estamos hablando de la sabiduría que Dios había predestinado. En el 8 dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. O sea, básicamente el enemigo Satanás en este caso, aunque él estaba haciendo todo esto, él realmente no tenía el conocimiento de lo que estaba haciendo. De lo que estaba pasando. O de lo que iba a pasar, exactamente. Entonces él pensó que al matarlo se iban a eliminar todos los problemas para él e iba a conseguir lo que él estaba buscando. Y lo que estaba haciendo, obviamente, era ayudando a Dios a hacer a que venga el plan de redención que tenía. O sea, Satanás creyó que yo haciendo mi maldad, lo que voy a hacer es tumbar a Dios. Exactamente. Y lo que sucedió es que Dios le dio el jaque mate. Exacto. Lo que sucedió fue que, ok, ¿usted cree que me va a hacer algo a mí? Mire más bien lo que está haciendo. Aquí las Escrituras dicen la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Acá, por favor, no nos confundamos que como dice príncipe, no, ese es Potifar. No. Aquí las Escrituras, si nos vamos a Efesios, dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra todos los principados, autoridades, principados, potestades, etcétera. O sea, el principado que está hablando aquí las Escrituras, que dice ninguno de los príncipes de este siglo conoció, está hablando del reino de Satanás. De Satanás, claro, obviamente, sí. Aquí está diciendo, el reino de Satanás no sabían que crucificando al Cristo iba a pasar lo que pasó. Claro. Por eso acá dice, si hubieran conocido los príncipes de este siglo, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria, porque esa fue la perdición para el reino de Satanás. Sí, y si la gente realmente, si solamente este concepto
la gente se pudiera hacer una imagen visual en sus mentes de la cara de Satanás y de su reino, cuando eso pasó, se darían cuenta que hoy día Satanás no tiene poder ninguno sobre nosotros. Exacto. Porque Jesucristo en la cruz lo destruyó completamente. Entonces, si nos podemos hacer una imagen visual en nuestra mente de ver lo que pasó en ese momento y que realmente Jesucristo, yendo a la cruz y muriendo por nosotros, completamente destruyó, aniquiló el reino de las tinieblas. Ajá. Ahí nos damos cuenta que nosotros lo único que nos queda es vivir de victoria en victoria, porque ya todo Él lo ganó para nosotros y Satanás no tiene absolutamente poder sobre nosotros. Alguna persona de pronto se estará preguntando, pero bueno, está bien, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué sucedió en la cruz? ¿Por qué Jesucristo le quitó a Él la victoria? Le quitó a Él, perdón, el manejo de el control del hombre. La respuesta es, como Adán pecó, todos los seres humanos pecamos por culpa del primer Adán, porque el pecado está en el ser humano. Pero como Jesucristo no pecó, Satanás no lo podía tocar. Satanás no podía tocarle un pelo al Cristo. Pero Jesucristo por eso se cayó la boca. Porque si Él no hablaba y se dejaba azotar, escupir, poner la corona de espinas, ponerse los clavos en las manos, los clavos en los pies, que le clavaran la lanza, que lo pusieran en una cruz, ilegalmente lo estaban tocando. Así que en todo lo que ilegalmente Satanás tocara al Cristo, el Cristo ahora legalmente recuperaba lo que el primer Adán había perdido. O sea, el primer Adán perdió las cosas, listo. ¿Por qué? Porque se dejó engañar. Pero ahora Jesucristo ganó la victoria. ¿Por qué? Porque Satanás lo tocó ilegalmente. O sea, tenemos que ver que Dios es el juez del universo. Dios como juez, Él no puede permitir algo ilegal. Por eso, cuando Satanás ganó el poderío aquí en esta tierra como Dios de este mundo, Él lo hizo legalmente. El primer Adán le entregó a Él el reinado de la tierra. Pero ahora el gran juez, Dios mismo, no puede permitir que ahora Satanás toque ilegalmente al Cristo, porque el Cristo no había hecho absolutamente nada para ser tocado. O sea que en esa trampa que le tendieron a Satanás, Dios mismo le dijo, ok, el primer Adán perdió todo, listo, bravo, Satanás, muy bien, ganó esta. Pero ahora en Cristo, usted lo tocó ilegalmente. Y como usted lo tocó ilegalmente, ahora usted pierde todo su poder, toda su autoridad. Y de hecho eso está escrito, si nos vamos a Colosenses, mira cómo en Colosenses dice, Colosenses capítulo 2, 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y el 15 dice, y despojando, esta palabra despojando, ustedes las pueden ver en otras traducciones, dice paralizando. Entonces puede poner, y despojando o paralizando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Exactamente. O sea que en la cruz, Dios, el juez del universo, dijo, listo, Satanás, tocaste a Cristo sin tener la autoridad de tocarlo. Usted lo que ha hecho en la tierra, listo, lo ha hecho porque el primer Adán le entregó todo. Pero ahora, Cristo, usted no lo podía tocar. Ahora, como usted lo tocó, ahora usted se le despoja, se le paraliza, se le quita absolutamente su poder. Ahora el hombre, el que crea en el Cristo, yo lo perdono, yo lo salvo, yo lo sano, yo lo prospero, yo lo libero, yo lo paso ahora del reino de las tinieblas al reino de la luz.
Sí. Eso fue lo que ganó el Cristo. Sí, Adriana, mira, quiero leerte una cosa porque me acabo de dar cuenta en estos versículos que es interesante también. Dice, en Gálatas 1, en el versículo 3 y 4 dice, gracias y paz sean a vosotros de Dios, el Padre y nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4, es la clave. El cual se dio a sí mismo para nuestros pecados, para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Pero date cuenta que dice el que se dio a sí mismo. Entonces, obviamente no fue Satanás, como dijimos antes, el que lo tomó, sino Jesucristo fue el que permitió, se dejó que todas estas cosas pasaran, que Satanás hiciera lo que estaba haciendo, que Satanás lo llevara a la cruz, que Satanás lo matara, porque en eso fue lo que Dios utilizó para darnos la victoria. Ahora, volviendo otra vez al versículo 4, dice, se dio a sí mismo. Nosotros ahora, que estamos en Cristo, lo único que tiene Satanás, o la única autoridad que tiene Satanás sobre nosotros, es lo que nosotros le permitimos a él o le dejamos a él que él tenga sobre nosotros. Por lo tanto, en el nombre de Cristo, utilizando la sangre de Jesucristo, utilizando el nombre de Cristo, utilizando quiénes somos nosotros en Cristo y el trabajo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz, Satanás no tiene autoridad ninguna sobre nosotros. Legalmente no la tiene. Legalmente. Entonces, la gente tiene que entender esto. Y óigame, todos los que nos están oyendo por la radio, oigan bien esto. La única autoridad que Satanás, el enemigo, tiene sobre nuestras vidas es lo que nosotros le permitimos hacer. Y la única entrada que él tiene para hacerlo es por medio de nuestros pensamientos, por medio de nuestra mente, por medio de lo que nosotros pensamos y decimos. Engañándonos. Lo que pasa, Rafael, es como la raza humana no sabe esto. Esto pasó hace más de 2000 años. De hecho, la historia hoy se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Uh-huh. Lo que sucedió en la tierra, Dios, cuando envía al Cristo aquí hace 2000 años, dividió la historia del planeta humano, del planeta Tierra. Entonces, lo que pasa es que volvamos a segunda de Corintios 4:4, cuando dice que Satanás, el príncipe de este siglo, ha entenebrecido el entendimiento. ¿Qué es lo que hace él? Esto ya pasó. La victoria fue hace 2000 años. Jesucristo lo venció, como dice Colosenses, los despojó completamente, los paralizó, o sea, ellos ahora no tienen autoridad legal con el hombre que haya recibido al Cristo. El problema es que la gente no lo sabe. Y como la gente no lo sabe, él los sigue engañando. Claro. Los sigue engañando, sigue poniéndole la imaginación, sigue poniendo los pensamientos. Nosotros vemos cuánta gente sabe de un Cristo, pero ¿qué hizo ese Cristo por ti? Reacciona, despierta por Dios, porque si tú no sabes, con razón las Escrituras dicen Oseas, mi pueblo pereció porque le falta conocimiento. O sea, el problema no es que la solución ya esté, el problema es que usted no sabe la solución. Yo puedo tener la solución a la mano, pero si no la sé, pues no la voy a usar. Y Satanás se encarga de que nadie sepa que Jesucristo pagó el precio. ¿Cuál precio? El precio de que el hombre tuviera que recibir la maldición por el primer Adán. Ahora por eso las Escrituras dice, y al que lo recibe, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí, eso mira, dice, le dio la potestad de ser hijos de Dios. Es algo interesante. Nosotros como hijos no tenemos idea de quiénes somos. Uh-huh. Lo que nos están oyendo, nosotros acabamos de regresar de viaje y una de las mañanas que bajamos de nuestra habitación del hotel al lobby donde nos venían a recoger, había una iglesia. En una sala de las conferencias había un grupo que se reunía para tener su iglesia ahí, y entonces yo me acerqué simplemente a ver lo que estaban diciendo y a ver quiénes eran, y en ese momento, los 2-3 minutos que estaba oyendo, el pastor estaba diciendo la humildad, lo humilde que somos nosotros, pobrecitos, nosotros que venimos humillados aquí delante de ti, Padre, y con nuestra humildad te damos nuestras oraciones. Pero esta gente, eso tenemos que entender. Uno piensa que hablando con esta humildad y pobrecito mi Dios, no me pegues un rayo porque estamos aquí humildes, eso no es ser hijo.
El ser hijo es saber quiénes somos, dónde estamos parados y caminar en la autoridad en la que estamos. Y eso es algo que la gente tiene que entender, que esa imagen de pobrecito mí, de que yo no soy nadie en este mundo, de que Satanás está detrás de mí, un gusano, y que Dios, por favor, si no tienes nada más que hacer, acuérdate de mí, dame un poquito de miguitas de pan. Eso es una imagen falsa. Pero Satanás es el que le tiene esa imagen a la gente, porque si la gente descubre quiénes son ellos en Cristo, con Cristo, por Cristo, van a subir esa cabeza, se van a parar derechos y van a caminar diferente. Si tú imagínate simplemente, si ustedes, la gente que nos está escuchando, simplemente piensen que ustedes son los hijos del presidente de una de las compañías más grandes de su país. Y entonces tú como hijo, tú básicamente tienes autoridad y tienes permiso de entrar a la compañía. Tú eres el hijo del presidente, del dueño de la compañía. Tú no vas por ahí diciéndole, perdone, yo soy simplemente, pero yo no soy nadie, no me molesten a mí, yo quiero una oficinita en el sótano. No. Uno como hijo del presidente, uno entra ahí como, esta es mi compañía también. Esto es el sitio que me pertenece a mí, me pertenece a mi padre. Lo que le pertenece al padre me pertenece a mí. Uno entra ahí con presencia, sabiendo quiénes somos, sabiendo quién es nuestro Padre, sabiendo que nuestro Padre es el dueño de la compañía, y caminamos sabiendo quiénes somos. Y la gente sabe quiénes somos también. Y la gente no tiene ese entendimiento. Piensan que siempre el enemigo los está acosando. El enemigo tiene autoridad sobre él. Y que Dios es simplemente un Dios lejano y nosotros siempre somos básicamente como gusanos en la tierra. Y no es así. Nosotros Él nos dio potestad para ser hijos de Dios. Ahí dice, a los que le reciben. He ahí la clave, Rafael. ¿Cuánta gente, millones y millones de personas están muriendo diariamente y están yéndose para el infierno? ¿Por qué? Porque no entendieron que ahí decía, a los que reciben les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Como quien dice, si yo no recibo lo que Jesucristo hizo por mí, yo no voy a poder obtener lo que ya por gracia me fue dado. Claro. O sea, que es necesario que yo tenga el entendimiento de lo que significa lo que Jesucristo hizo. Si yo no tengo el entendimiento, quedo como Job, que dice, de oídas te había oído. Sí, yo oí por allá de un Dios, sí, de un Cristo que vino hace 2000 años, sí, tan bonito, sí, por ahí hacen, yo he visto las crucecitas, sí, tan bonito eso. No, tan bonito eso no. Si usted no entiende eso, y usted no recibe a Jesucristo, usted no se puede convertir en un hijo de Dios, porque no todos los hombres son hijos de Dios, por favor. El hecho de que usted esté en la tierra y como Dios es el creador de todo el universo, entonces nosotros todos somos hijos, no. Todos nacimos de Adán. O sea que por haber venido de Adán tenemos el pecado en nosotros. Todo ese peso, todo lo que nosotros hemos hecho lo vamos a tener que pagar un día si nosotros no recibimos a Jesucristo. Y la única forma de no pagar lo malo que hemos hecho es que recibamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Y ahí sí, al que lo recibe, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que hoy en el mundo hay dos divisiones. La primera división es que toda la raza humana viene de Adán. Y al que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, se convierte inmediatamente en hijo de Dios. O sea que hoy en día no nos deberíamos separar entre chinos, polacos, alemanes, argentinos, americanos, no. Nos deberíamos separar entre hijos de Dios y no hijos de Dios. Pero si nosotros no tenemos ese conocimiento, no va a haber esa separación. La gente se va a morir directo para el infierno sin haber recibido al Cristo, teniendo la solución en la palabra de Dios, Rafael. Pero como no la conocen, la gente no lo está recibiendo. Y peor aún, los que lo reciben
a Jesucristo como Señor y Salvador, no tienen ni la menor idea qué significa ser un hijo. Claro. Y como tú decías, empiezan a actuar como mendigos cuando tienen la posición de hijos, pero esto es ignorancia, por eso la ignorancia hay que acabarla. Sí, mira, en Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, ajenos a la vida de Dios. ¿Eso qué significa? Que no participan de la vida de Dios. Entonces, simplemente el recibir a Cristo, el recibir la salvación, el ser transferido del mundo de las tinieblas al reino de Dios, al reino de la luz, es simplemente el primer paso. De ahí en adelante es un crecimiento que va a venir por el resto de nuestras vidas. Y date cuenta, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. Y le está hablando a gente cristiana. Entonces, tú y yo podemos estar en Cristo, podemos haberlo recibido, podemos haber sido nacidos de nuevo, podemos ir a los cielos, pero tenemos que empezar a participar de la vida de Dios. Exacto. Vamos a seguir ampliando este tema en nuestro próximo programa, pero por favor, recibe a Jesucristo para que te conviertas en un hijo de Dios. Y sigue caminando en lo que está escrito. Bendiciones. Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21326.